Arranco de vuelta. Les decía que la idea de hoy, esto es raro, de repetirse uno mismo, es como revisar algunas técnicas que tienen que ver con el estudio funcional del sistema nervioso. Y les contaba que, bueno, yo centré más que nada la charla sobre algunas técnicas clásicas que tienen que ver con algunas actividades y algunos de los seminarios que vamos a estar viendo. ¿Tá? Sobre algunas de las técnicas que yo les voy a presentar, que no son tan clásicas, digo, que son más actuales, como son las imágenes de calcio o la optogenética, probablemente, digo, en los seminarios lo estemos discutiendo. Entonces, en realidad, digo, no vamos a profundizar demasiado porque probablemente los compañeros que presentan el seminario nos van a estar explicando cuál es la metodología de abordaje del artículo que vayan a presentar. ¿Sí? Y bueno, y voy a tratar de ser respetuosa con el tiempo, aunque arrancamos un poquito atrasados, ¿tá? Capaz que me demore un poquito más, pero no mucho más. Y ¿Sí? Ángel confirmó que no va a poder participar hoy, ¿no? Bueno, O sea entonces que no habría problema, tenés tiempo, tranquilidad. no nos vamos a ir muy tarde. Eh, Algunas cosas ya Marita las introdujo el lunes, ¿sí? De algunas preguntas claves que tienen que ver con el estudio del sistema nervioso. Sí, hay preguntas que a lo largo de la historia, si uno lee sobre las diferentes investigaciones que han permitido dilucidar lo que actualmente sabemos sobre el sistema nervioso, que han sido como repetidas. Digo, la idea de tratar de localizar en algunas regiones del cerebro algunas funciones es algo que data de hace más de 200 años. Sí, hay evidencia de científicos que se hacían esas preguntas y abordaban con las herramientas que tenían en su momento esta cuestión. ¿Sí? La pregunta de cómo se relaciona la estructura del sistema nervioso con la función específica también. ¿Sí? La pregunta si podemos entender cómo funciona el todo a partir de el comportamiento individual de las células, también es una pregunta que supone que viene de hace mucho tiempo. Y actualmente, digo, se han sumado preguntas más recientes que tienen que ver con el desarrollo de la biología molecular, que tiene que ver con cómo los genes modifican la conducta y cómo la conducta se va modificada por la experiencia. Abordar estas preguntas es algo demasiado amplio, es como el sueño de cualquier neurocientífico, digo, poder relacionar el comportamiento de una neurona única, ¿tá? Y de un circuito, si uno piensa en niveles de complejidad, con conductas más elaboradas de los diferentes seres vivos, es como el sueño, poder ir desde lo celular, incluso desde lo molecular hasta lo conductual, sería como el objetivo de cualquier laboratorio de neurociencias, me parece. Marita en particular, y yo durante más de 15 años trabajé en un laboratorio en Uruguay, que era como el sueño, éramos poquitos, éramos sudamericanos, y sin embargo el sueño era tratar de ir desde la célula hasta el comportamiento. Los que trabajan en neurociencia saben, bueno, que es un sueño muy ambicioso, pero que cosas se pueden hacer, en ese sentido se pueden hacer. Y los diferentes niveles de organización que les presentaba Marita en la clase del lunes, bueno, son abordados por diferentes técnicas que además se distinguen por tener diferentes niveles de resolución. ¿Sí? Digo, hay técnicas que son más anatómicas, ¿tá? Y generalmente en cualquier laboratorio de neurociencias hay un área que se especializa y desarrolla en técnicas anatómicas que tienen que ver más con las técnicas que les hablaba Marita, tanto de tinción como de microscopía. Hay algunas técnicas que son más funcionales, digo, que no atienden tanto a la anatomía de las células y las estructuras implicadas, sino a la respuesta de esas células ante estímulos específicos, como puede ser, por ejemplo, la electroencefalografía o la magnetoencefalografía, el registro eléctrico de la actividad de neuronas individuales, o técnicas ópticas que tienen que ver con el registro de la actividad neuronal. Y hay otras técnicas que involucran aspectos anatómicos y funcionales, que por ejemplo las técnicas de inmunohistoquímica, el análisis de ARN, técnicas de neuroimágenes, que son como algo intermedio. Además de estas técnicas clásicas que aparecen en la diapositiva, ¿sí?
sabemos que el estudio del sistema nervioso, digo, permite otros abordajes. Entonces, además de estas técnicas clásicas, hay algunos laboratorios que se dedican a tratar de entender el sistema nervioso a través del estudio de la conducta, ¿sí? Hay otros laboratorios que trabajan con animales genéticamente modificados para observar cambios conductuales que puedan dar claves de cómo el sistema nervioso se organiza. ¿tá? Y también hay toda una línea en desarrollo más reciente, en los últimos 20, 30 años, de las neurociencias cognitivas, que pueden incluir alguna de estas técnicas. Muchas utilizan técnicas de neuroimagen para los estudios en neurociencias cognitivas, ¿sí? Pero además tienen toda una parte que viene de la psicología cognitiva que abona a entender lo que pasa con el sistema nervioso. En cuanto a las técnicas estructurales o funcionales, uno, digo, siempre que piensa en un abordaje metodológico para entender alguna pregunta que tenga que ver con el sistema nervioso, tiene que tener en claro que las diferentes técnicas tienen diferentes capacidades de resolución, ¿sí? Por ejemplo, el registro de la actividad eléctrica de las neuronas, ya sea de manera individual o registros de campo, que son de grupos de neuronas, son técnicas que tienen una resolución temporal muy buena. ¿tá? En el orden de los milisegundos uno puede observar, a partir del registro de la actividad eléctrica de una neurona, la respuesta de esa neurona ante cambios que el experimentador está introduciendo. En cambio, hay otras técnicas, digo, como puede ser la resonancia magnética funcional, que son técnicas cuya resolución temporal está en el orden de los segundos. Quizás tienen una resolución espacial mejor, yo puedo localizar mejor la región del cerebro que estoy monitoreando, que a veces en las técnicas eléctricas no es tan sencillo, pero no puedo ver en tiempo real lo que allí está pasando. Entonces digo, siempre que uno lee o que decide por alguna técnica para estudiar el sistema nervioso, digo, tiene que ponderar qué tipo de resolución le da esa técnica. ¿tá? A veces lo que nos interesa simplemente es localizar una región y no nos importa tanto qué es lo que sucede en esa región cuando está sucediendo una actividad en concreto, y apelamos a una técnica de baja resolución temporal, pero que nos permita, digo, conocer a exactitud cuál es la región involucrada. Y hay otras que nos interesa más saber cuál es el lenguaje de las neuronas que están allí, y para eso necesitamos tener usar alguna técnica de registro que nos permita ver en tiempo real lo que esa neurona está, la respuesta de esa neurona ante estímulos o cambios que introduzcamos en el preparado. Otra de las cosas que también es relevante, además de la resolución, es cuán invasiva es la técnica que yo decido. Digo, y ahí tiene que ver con en qué modelo biológico yo trabajo. ¿sí? Digo, que en muchos laboratorios de neurociencias o de neurofisiología trabajan en modelos biológicos animales. En particular, Marita les comentaba el otro día, digo, que en el Clemente trabajábamos en un pez eléctrico, que es autóctono, que es Gymnotus omarorum, y bueno, es una técnica invasiva, pero donde uno, si tiene los recaudos necesarios de anestesiar al animal y durante las manipulaciones, bueno, las técnicas invasivas, como puede ser el registro de unidades, las puede llevar adelante. Pero bueno, si nosotros pensamos en una técnica para trabajar o para tratar de entender el sistema nervioso del ser humano, quizás no sea tan sencillo implantarle electrodos en el cerebro para registrar la actividad eléctrica de las neuronas. Entonces, en ese caso, uno, bueno, va hacia técnicas menos invasivas y con eso compromete en parte la resolución de los resultados que uno obtiene. Entonces me parece que está bueno tener en cuenta qué cosas perdemos y qué cosas ganamos cuando elegimos una técnica para abordar una pregunta de investigación. ¿sí? Yo hoy, básicamente, digo, porque fue mi área de trabajo durante muchísimos años, digo, en el Clemente Estable, digo, voy a centrar en electrofisiología, ¿sí? En técnicas de electrofisiología, pero sepamos, digo, que hay todo un desarrollo muy reciente de técnicas de neuroimagen, que las vamos a nombrar y que quizás en algún momento en algún seminario estemos discutiendo, que han permitido extraer conclusiones importantes sobre el funcionamiento del sistema nervioso.
No me voy a detener, Marita ya les estuvo hablando, digo, cuando uno trata de entender la estructura del sistema nervioso, digo, a nivel microscópico hay diferentes técnicas de microscopía. Marita ya les estuvo contando técnicas clásicas de tinción, tanto, digo, para la observación, digo, el microscopio óptico, digo, cuando hablaba del método de Golgi, también les estuvo mostrando algunas imágenes de microscopía electrónica, también les habló de técnicas de trazado en el lunes pasado. Eso generalmente son técnicas que uno utiliza para resolver preguntas a nivel celular o circuital. Y bueno, hay otras metodologías que nos permiten resolver preguntas a nivel de todo el cerebro, como son las de neuroimagen. Acá quedamos el lunes. ¿Sí? Después del desarrollo de la teoría celular, digo, y de conflicto entre Ramón y Cajal y Golgi, ¿sí? Se instala lo que es la doctrina neuronal, y a mediados del siglo pasado, ¿sí? Se empiezan a desarrollar algunas técnicas, más que nada con el advenimiento de la microscopía electrónica, que permitió dilucidar la naturaleza, en principio química, pero que después se mostró que también era eléctrica de la sinapsis, permitió empezar a trazar circuitos neuronales a través de los cuales fluía la información. ¿Sí? Este gran desarrollo que hubo a mediados del siglo pasado vino de la mano con otro desarrollo importante que tiene que ver con el registro de la actividad eléctrica de las neuronas. ¿Sí? Que las neuronas, que el tejido nervioso se asocia al desarrollo de cierta actividad eléctrica, es un conocimiento que data de la segunda mitad del siglo XVIII. Digo. El primero que quizás digo, si bien hay evidencias más antiguas, digo, que tienen que ver con los peces eléctricos, hay algún artículo muy interesante del descubrimiento de la electricidad animal y los peces eléctricos, ¿sí? Que dan a entender de que el tejido nervioso es capaz de generar electricidad. El primer investigador que pone eso sobre la mesa, digo, no sé si el primero, pero el primero que la historia da cuenta de manera sólida es Galvani. Probablemente todos hayan escuchado, ¿sí? Sobre Galvani y las patas de rana, que en realidad el experimento de las patas de ranas no demuestra la existencia de la electricidad animal, porque cuando Galvani contactaba mediante un arco los dos extremos de la pata, lo que hacía que la pata se contrayera era el potencial bimetálico que después Volta le revierte, hunde al pobre Galvani, y dice y a partir de allí se desarrolla la pila voltaica. Pero hacia el final de su carrera científica, Galvani logra estimular la pata de una rana ya no con un bisturí, sino con el nervio de otra pata. Entonces ahí ya no hay un potencial bimetálico que pueda explicar la contracción. Entonces ese quizás es el experimento como más sólido, que en realidad es un experimento que en principio se publicó de forma anónima, después se le atribuyó a Galvani. Es el experimento más sólido en base a la teoría de lo que él llamó en su momento electricidad animal. Eso fue hacia fines de 1700. Recién en hacia mediados de 1800, Matteucci retoma esos trabajos y es el primero que registra actividad eléctrica asociada a la actividad celular, que es lo que conocemos como corriente de lesión, que es una diferencia de potencial entre la parte intacta y la parte dañada de un músculo. El problema más grande que había en el 1800 era en los instrumentos de registro. A mí me gusta traer estas imágenes porque a pesar de que eran instrumentos muy rudimentarios, se disponía de bobinas y por ejemplo, digo, cuando von Helmont mide la velocidad de conducción de la señal eléctrica, que ni se sabía que era un potencial de acción, lo hace con una especie de cronómetro que acopla a un músculo, que cuando se contrae, porque el potencial de acción llegó, abre el interruptor del cronómetro, y el cronómetro deja de medir. Mide con técnicas muy, muy rudimentarias, mide con bastante precisión la velocidad de conducción de una señal eléctrica que se genera en
un músculo, digo, en un nervio cuando es estimulado que provoca la contracción de un músculo. A mí me gusta traer estas imágenes porque yo siempre me pregunto, digo, a veces uno en un laboratorio se tranca porque no tiene el amplificador de último modelo que le permite hacer el superregistro. Y estos investigadores en el 1800, con cosas muy rudimentarias que podríamos llegar a tratar de emular, lograron registros muy, muy potentes. Después de que von Helmont mide la conducción de esa señal eléctrica, que en principio no se asocia al concepto actual que tenemos de potencial de acción, Du Bois es el primero en registrar el potencial de acción, que en principio ni se le llamó potencial de acción, se hablaba de corrientes de acción. Y él registra también con una serie de bobinas, hacia fines del 1800, esa corriente de acción, que sería la explicación de la actividad eléctrica de las neuronas. Y durante mucho tiempo eso es lo que se podía registrar, y eso era lo que se registraba. El gran ímpetu hacia el desarrollo de la electrofisiología, lamentablemente vino con la Segunda Guerra Mundial, porque el investigador que logra registrar de manera sólida los potenciales de acción y deducir que todos los potenciales de acción son de la misma amplitud y lo que varía es la frecuencia de descarga según la intensidad del estímulo, lo que actualmente llamamos código de frecuencia, es Laura Adrián, ¿sí? Gracias al uso de una válvula de vacío, que es un potente amplificador que había sido desarrollado en la Segunda Guerra Mundial. Laura Adrián, digo, el desarrollo de este tipo de amplificador le permitió tomar medidas del potencial de acción, llegó a la conclusión de que la amplitud del potencial de acción era siempre la misma, que la intensidad del estímulo se codificaba por la frecuencia de descarga de potenciales de acción. Llegó a la conclusión también que si uno mantenía un estímulo durante mucho tiempo, la frecuencia de descarga disminuía, es lo que actualmente llamamos adaptación, ¿sí? Y eso lo logró gracias a que se había desarrollado un amplificador que le permitía ver esa señal que era relativamente muy, muy, muy pequeña. Y además fue el primero que tuvo la idea brillante, que hasta ahora se sigue usando en los laboratorios de electrofisiología, de conectar a la salida del amplificador, además de conectar un tubo de rayos catódicos que le permitía ver en una pantalla cómo eran las descargas de esas células, un altavoz. Entonces, eso le permitía escuchar cada vez que la neurona descargaba, perdón, pa, 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 y cuando aumentaba la frecuencia, pa, 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 pa. Esa técnica de escuchar los potenciales de acción hasta hoy en cualquier laboratorio de electrofisiología se sigue utilizando, porque cuando uno trata de localizar una neurona, registrando la descarga de esa neurona, uno espera ver cambios en la frecuencia de descarga, y es muy fácil escucharlo. Si a través de escuchar los cambios en la frecuencia de descarga fue después que se pudo mapear la corteza visual del gato, y Hugel y Wiesel ganan el premio Nobel al respecto. Digo, Adrián trabajaba con un discípulo, digo, que esa frase que aparece ahí me pareció re oportuna, porque realmente cuando uno registra neuronas y da con una neurona, me parece que es un sentir compartido. Indudablemente hoy tenemos, digo, si uno va a un laboratorio de electrofisiología, tiene equipos de primera, donde en una pantalla está viendo a tiempo real cómo esa neurona está descargando, y ellos en ese momento tenían placas fotográficas que tenían que revelar para poder ver esos registros que son muy rudimentarios, pero que le permitieron llegar a esas conclusiones muy potentes. Entonces, digo, este discípulo decía, bajo un fuerte estrés emocional nos apresuramos a registrar la respuesta de diferentes grados de estimulación. Adrián corría arriba y abajo, controlando el aparato de registro en la habitación oscura y revelando las placas fotográficas. Estábamos excitados, los dos éramos conscientes de que eso que ahora veíamos nunca había sido observado antes, y que estábamos descubriendo un gran secreto de la vida, cómo los nervios sensoriales transmiten su información al cerebro. Ese es el primer registro, es la primera evidencia de que las neuronas envían su información a través de potenciales de acción. Y a partir de allí, y gracias al desarrollo de ese amplificador que pudo perfeccionar a Adrián, digo, es que empiezan los registros más clásicos que conocemos cualquiera que hayamos hecho cursos de neurofisiología, como son los registros de Hodgkin y Hewlett,
que arrancan antes de la Segunda Guerra, después están un tiempo detenidos porque los dos investigadores tuvieron que ir a trabajar por la guerra, no al frente de batalla, pero uno trabajaba en radares para decodificar códigos, y el otro no me acuerdo en qué trabajaba, pero también estaba en un laboratorio, digo, y entonces se retoma después de la Segunda Guerra Mundial, y es cuando registran el potencial de acción clásico que estamos habituados a estudiar en cualquier libro de fisiología, que es el potencial de acción registrado de forma intracelular en el axón gigante del calamar, que es el registro clásico que todos se nos viene a la cabeza cuando se nos nombra potencial de acción. Quizás el crédito más grande del registro lo tiene Adrián. Hawking y Hewlett, que quizás a veces son más conocidos en la historia, el crédito que tiene fue el desarrollo computacional de un modelo que explicara ese cambio temporal en el potencial de membrana. Con computadoras muy rudimentarias, digo, computadoras entendidas como no las de actuales, sino como máquinas de cálculo, lograron desarrollar un modelo matemático que permitía predecir cómo iba a ser el cambio en el potencial de membrana cuando la membrana era excitada. Y a raíz de ahí, estoy pensando a mediados de 1900, ¿sí? Se desarrolló, digo, y actualmente es así, una amplia gama de investigación en torno al registro de la actividad eléctrica de las neuronas. Y la actividad eléctrica de las neuronas se puede registrar a diferentes niveles. Yo puedo registrar la actividad de una única neurona, incluso puedo ir más abajo, registrar la actividad eléctrica de un único canal. Eso lo puedo registrar tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular, o puedo hacer un registro de lo que llamamos patch clamp, y tener un pedacito de membrana y registrar las corrientes iónicas a través de un único canal. También se puede registrar la actividad eléctrica de un conjunto de neuronas, y eso tiene que ver más con lo que llamamos potenciales de campo, donde veo la actividad sináptica, entendida como una suma de modificaciones de corrientes iónicas, de corrientes sinápticas, que yo puedo registrar. ¿Sí? O puedo registrar la actividad eléctrica de todo el órgano, digo, como puede ser a través de una técnica de electroencefalografía. En el caso del registro de neuronas individuales, el registro de neuronas individuales se puede hacer a través de registro intracelular, digo, pipetas muy, muy delgadas, que uno posiciona sobre la célula bajo microscopio, de modo que se apoye en la membrana y la membrana se selle. Entonces la pipeta registra eléctricamente la diferencia de potencial entre el interior de la célula y el electrodo de referencia que está por fuera. Estos son registros intracelulares. Generalmente se hacen, clásicamente, se hacen o se hacían habitualmente en rodajas de cerebro. ¿Sí? Digo, si uno, por ejemplo, estudiaba las células del hipocampo, trabajaba en rodajas del cerebro de la rata, rodajas muy delgadas que uno mantenía bajo el microscopio, oxigenándose de manera permanente, y ahí registraba las neuronas, incluso les podía inyectar algún colorante para después, con técnicas de microscopía, saber cuál había sido la neurona que uno había registrado. Haciendo registros intracelulares, si yo a su vez estimulo la entrada a esa neurona, puedo registrar los potenciales sinápticos, o puedo registrar los potenciales de acción que esa neurona dispara. ¿Sí? También se pueden hacer registros extracelulares, que lo vamos a ver en un ratito. Clásicamente, como yo les decía, se trabajaba en rodajas. Algo más reciente, y digo reciente que data de más de 20 años, es tratar de trabajar, registrar intracelularmente en el animal intacto. Eso también se puede, digo, con animales que son inmovilizados. Uno puede bajar estos electrodos, estas pipetas de vidrio muy, muy delgadas, y pinchar, le llamamos así, pinchar una célula, la célula sella en torno a la pipeta, y registrar la actividad eléctrica, la diferencia de potencial entre el intra y el extracelular, en una neurona en el animal en vivo. Incluso, digo, se puede hacer diferentes maniobras experimentales para ver diferentes respuestas ante diferentes tipos de estímulos.
Este tipo de registros es un tipo de registros clásico. Después en la clase, cuando tengamos la clase con Ángel Caputi, él nos va a explicar cómo, a partir de la lectura de una diferencia de potencial, uno puede llegar a inferir características de la neurona que está registrando. Digo, cuando en la charla de Ángel Caputi se habla del teorema de Thevenin, es eso, como yo, mirando una fuente, desde afuera, puedo saber, por ejemplo, cuál es la fuerza electromotriz y la resistencia de esa fuente. Y esto se puede hacer, yo puedo saber características de la neurona, no solo características de su respuesta, sino características de sus propiedades eléctricas a partir de este tipo de registro. Este registro, Neil y Sackman, en 1991, reciben el premio Nobel por lo que se llama la técnica de Patch-Clamp, donde la pipeta se posiciona sobre un pedacito de membrana, y puede llegar a registrar las corrientes iónicas que pasan a través de uno o los dos canales que quedan en ese pedacito. Las corrientes iónicas que pasan a través de un canal son todo o nada, es decir, cuando el canal se abre pasa toda la corriente, cuando el canal está cerrado no pasa nada. De la suma de las corrientes iónicas que pasan a través de los diferentes canales, es que yo tengo la corriente total que registraría en una célula entera. Entonces, este tipo de registros, ¿sí? que son de regiones de membrana, nos permiten dilucidar cuál es la cinética de esos canales iónicos y cómo se puede llegar a entender el comportamiento de toda la neurona, entendiéndolo como un circuito conformado por diferentes canales operando con distintas cinéticas. Eso es todo un área de investigación. Hay gente que dedica toda su vida al estudio de canales iónicos y además de hacer estos registros electrofisiológicos, hay mucho de modelado matemático para poder pasar estos resultados a modelos matemáticos que me permitan predecir cuál va a ser la corriente global que yo registre cuando tengo la neurona entera. Digo, acá en Uruguay hay gente que hace cinética de canales, digo, y en todos los laboratorios del mundo probablemente haya alguien que se apasione con estas cosas. Además de este tipo de registros, ¿sí? que son en una célula y son de registros de un canal, ahí pusieron en el chat un link. A ver, ya sigo. Ah, no, es de Marita. Pensé que era un link a algo para ver algo de cinética de canal. Las señales eléctricas de las neuronas se pueden registrar desde afuera también. Digo, cualquier cambio en el potencial de membrana de una neurona se debe a corrientes iónicas a través de su membrana. Entonces yo puedo registrar desde afuera esas señales eléctricas. Entonces los registros de neuronas únicas también se pueden hacer desde afuera. Yo no voy a ver la forma del potencial clásico, pero sí voy a ver una corriente, un cambio en el potencial de membrana que va a ser bipolar, digo, cuando la corriente es entrante, ese cambio en el potencial va a tener un sentido, y cuando la corriente saliente va a tener otro. Y la forma que tiene ese cambio en el potencial, que yo registro con el electrodo ubicadito cerca de la neurona que estoy registrando, pero no adentro, cerca pero no adentro, depende de cuán cerca esté yo de la neurona. Entonces, cuando uno hace registros de neuronas únicas desde afuera, generalmente en el mismo registro, les aparecen diferentes formas de onda, que tienen características distintas porque corresponden a diferentes neuronas que están a diferentes distancias del electrodo de registro. Y hay, todo un desarrollo importantísimo de computación que, teniendo el registro continuo de la actividad eléctrica que yo estoy registrando en el cerebro de un animal desde afuera, esto se puede hacer en rodajas o en animales intactos, donde uno baja un electrodo y desde afuera mira a las neuronas descargar, y después analiza la forma de las descargas, uno puede separar las distintas neuronas. Esto que tienen acá al costado, le llamamos clusters. Entonces hay programas de computación, yo registro durante 4 horas las neuronas de una determinada región del cerebro descargando ante diferentes cambios que yo introduzco. Por ejemplo, estoy con un animal intacto y lo estoy estimulando de diferente manera. Bueno, después tengo un registro de 4 horas, que es un registro enorme,
¿tá? Que yo voy a tratar de separar las diferentes neuronas que tuve conversando durante todo ese tiempo. ¿Tá? Entonces, digo, hay diferentes parámetros que yo puedo tener, como por ejemplo, puedo medir cuál es la amplitud del pico a pico, ¿tá? Puedo medir cuánto dura la señal, ¿sí? Puedo medir las fases, las pendientes de estas fases. Entonces, eso me va a permitir ir agrupando las neuronas hasta que finalmente me quedo con el grupo de descargas que corresponden a la misma neurona. Y de esa manera, digo, cada uno de estos círculos que aparecen en la figura correspondería a una neurona distinta. Y no solo sé cuál es la descarga de cada neurona, sino que sé en qué momento ocurrió esa descarga. Y si esa descarga ocurrió cuando yo estaba haciendo alguna, puede ser que a mí me interese simplemente el patrón basal de descarga, pero también puede ser que me interese saber cómo responde ante un determinado estímulo. Entonces eso me va a permitir entender algo del código de esas neuronas. Es decir, qué neuronas responden, cómo responden, si existe alguna correlación entre la respuesta de una neurona con la de su vecina, si hay algunas neuronas que ante el estímulo se prenden mientras que otras se apagan. Todas esas respuestas las puedo obtener analizando al registro continuo durante todo el curso del experimento. Este tipo de registros que se puede hacer en rodajas de cerebro, también les decía yo que se puede hacer en animales intactos. ¿Tá? Y nosotros en el modelo biológico que contaba Marita, del P. gymnotus omarorum, lo hacíamos, y lo hacíamos con cosas muy rudimentarias. Si bien hay electrodos, y ahí a la derecha de la figura se los muestro, muy complejos, ¿tá? Que tienen más de un canal y me permiten registrar más de una neurona a la vez, en diferentes posiciones, si bien hay electrodos muy complejos, con un par de electrodos finitos de tunteno, que es una tecnología de mitad del siglo pasado, uno puede llegar a registrar de forma extracelular las neuronas en un animal intacto, ¿tá? En libre movimiento. Uno puede implantar el electrodo, lo puede sellar. Nosotros lo hacíamos en peces, el pez después nadaba en la pecera con ese electrodo implantado y nosotros podíamos ir viendo cómo descargaban las neuronas que estábamos registrando durante la actividad que estaba desarrollando el animal. ¿Ah? Y eso se hace en distintos modelos animales, hay mucha gente que trabaja con registros crónicos en roedores, ¿tá? Y lo puede hacer con electrodos complejos como estos que muestran la figura, donde yo tengo más de un canal, ¿tá? Entonces puedo ver diferentes lugares en el cerebro que estoy registrando, o lo puedo hacer simplemente con un par de electrodos, ¿tá? Que uno arme con una soldadora de puntos en su laboratorio. No necesitamos a veces para responder cosas interesantes tecnología de primera. ¿Sí? Esto es el registro en Gymnotus omarorum, el pez que les hacía recién mención, que es un modelo biológico que trabajamos en el laboratorio donde Marita trabaja actualmente, en el Clemente Estable. Este es un corte del lóbulo eléctrico de ese pez, ¿tá? Que es una estructura de tipo cerebelosa que recibe la información sensorial, ¿tá? Sobre el sentido eléctrico. Son peces que logran detectar campos eléctricos débiles que ellos mismos generan y logran detectar perturbaciones de ese campo. ¿Tá? Y con un par de electrodos implantados en el lóbulo eléctrico uno puede obtener este tipo de registros, y acá se ve la superposición de muchos registros, ¿tá? Y se identifica claramente diferentes unidades, diferentes neuronas. Y si, digo, este pez en particular, digo, lo que hace es descargar una descarga, llamamos descarga del órgano eléctrico, una descarga débil al ambiente que sensa. Si uno tiene el tiempo en el que dispara, puede saber en qué tiempo descargó la neurona que uno está tratando de separar, ¿tá? Y después puede analizar si existe algún tipo de relación entre el tiempo de descarga de la neurona con el tiempo de descarga del animal. Cada vez que descarga una corriente al agua y genera un campo eléctrico, esta neurona responde, no responde. Si yo modifico ese campo eléctrico, ¿cambia la respuesta de esta neurona? ¿No cambia? Si yo puedo registrar más de una neurona a la vez, ¿hay neuronas que se apagan mientras otras se prenden? ¿Hay neuronas que cuando el animal está explorando responden a algunas características particulares del objeto que está explorando?
si uno puede llegar a dar respuesta a esas preguntas, uno estaría como dilucidando lo que conocemos, bueno, como el código neuronal de ese sistema que estamos estudiando, cómo se comunican las neuronas entre sí, ¿sí? Y eso efectivamente, digo, este es un registro en un animal en libre movimiento, con esos alambrecitos que le decía recién. El trazado este que se ve acá es la frecuencia de descarga de la neurona que estábamos registrando, y cuando el pececito, que es lo que aparece acá en gris, explora, por ejemplo, la superficie de un objeto rugoso, esto era un bloquecito de metal que le movíamos cerca de la piel del animal, se observa claramente que al mover el objeto, esa neurona aumenta la frecuencia, aumenta y disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye su frecuencia de descarga. Por lo tanto, esa neurona está respondiendo a el estímulo que estamos aplicando, que es moverle un objeto conductor cerca de la piel del animal. Por lo tanto, si bien, digo, obvio que no voy a estar concluyendo que esa neurona es la que le permite ver al animal las características de ese objeto, indudablemente esa neurona está relacionada con la electrorecepción, ¿sí? Entonces uno podría llegar a entender cuál es el código de frecuencia, por ejemplo, que esa neurona utiliza para informar al resto del sistema nervioso del animal sobre las características del objeto que se le enfrentó. Entonces, aquel código de frecuencia que hablaba Adrián, que él lo único que veía es que aumentaba la frecuencia, uno podría llegar a dilucidarlo, ¿sí? con técnicas de este tipo, ¿sí? Obvio que estas técnicas tienen la ventaja, según lo que hablábamos hoy, de ser técnicas que tienen una muy, muy buena resolución temporal. Yo estoy moviendo el objeto enfrentado a la piel del animal, y el animal está respondiendo. Resolución temporal muy buena. Otras técnicas más modernas que van en la misma línea tienen que ver con el registro de unidades, pero de unidades que responden, por ejemplo, a estimulación eléctrica, a estimulación luminosa. Digo, uno puede, a la vez que registra una neurona, estar estimulando. El tema que si uno estimula directamente en el cerebro del animal con pulsos de corriente, la corriente se desparrama por todo ese tejido conductor y el estímulo no es muy preciso. Entonces, registrar con electrodos y estimular con electrodos a veces no me da cuenta de si esa neurona está respondiendo a un estímulo localizado o está respondiendo a un estímulo más global. Sin embargo, actualmente, digo, y esto sí es bastante reciente, data de hace unos 10, 12 años, se ha empezado a desarrollar registros extracelulares de neuronas, pero cuando las neuronas son estimuladas por luz. Se implanta en el animal el electrodo de registro, eso siempre es así, solo que a las neuronas de la región en particular que yo quiero estudiar, ¿sí? se les agregó, se agrega un virus que tiene una proteína a la cual se le insertó a través de técnicas de biología molecular una proteína, una opsina, que es una proteína que responde a la luz. Entonces, cuando uno ilumina, digo, imaginen que estoy estudiando, yo qué sé, la corteza visual del animal. A las neuronas de esa región las infecté con este virus, al cual ¿sí? le agregué un gen al virus por ingeniería genética que tiene la capacidad de transcribirse y traducirse a una proteína capaz de responder a la luz. Entonces esas neuronas, digo, van a incorporar el ARN del gen, se va a incorporar a la neurona va a sintetizar esa proteína se va a insertar en la membrana de esa neurona. Esa proteína es una opsina que abre y que cierra un canal en respuesta a la luz. Cuando yo le ilumino la región de la corteza cerebral que estoy estudiando, la apertura o cierre de esos canales modifica el potencial de membrana. Puedo estimular cuando despolarizo, digo, puedo inhibir, dependiendo del tipo de canal que yo le haya insertado. Estas técnicas que son mucho más recientes, de optogenética, me permite estar registrando las neuronas en el animal intacto, digo, que tiene el electrodo implantado, a la vez que estoy estimulando con luz.
y el estímulo con luz es mucho más puntual. Ese sí es donde yo dirijo la luz. Ya no es que estoy pasando un pulso de corriente por todo el cerebro y estoy viendo qué pasa. Entonces, hay, digo, toda una revolución, digo, si uno busca en los últimos 20 años, hay un montón de artículos científicos donde esta técnica se ha desarrollado para dar respuesta a cómo responden las diferentes neuronas de áreas específicas, ¿sí?, en el cerebro del animal, frente a estímulos concretos, ¿sí? Otra técnica que va en esta línea de ver cómo se activan las neuronas en vivo y en directo son las técnicas que tienen que ver con imagenología de calcio, que vamos a ver dentro de un ratito. El registro de la actividad eléctrica de las neuronas, si nosotros pensamos en los primeros registros de Adriana, ya por el 1930 hasta ahora, ha crecido enormemente. Y a la par, digo, y sostenido, ha crecido todo lo que tiene que ver con el desarrollo de electrodos de registro. Hay toda una industria del desarrollo de electrodos del registro, ¿sí?, que permite, que son adelantos tecnológicos que permiten hacer registros, no sé si mejor es la palabra, porque en realidad los registros de 1930 eran buenísimos para la tecnología que tenían, pero que nos han permitido hacernos nuevas preguntas y tratarlas de responder. Incluso, digo, el desarrollo de estos electrodos de registro para la actividad eléctrica, ya sea intra o extracelular de las neuronas, eh, se publica en artículos científicos, digo, en revistas específicas de metodologías. Digo, hay revistas científicas que se dedican simplemente a desarrollos metodológicos, ¿tá? Y yo les traje, después si quieren, está re interesante ese artículo. Es un artículo de 2019 donde revisa cómo el desarrollo de ciertas tecnologías, que es lo que va apareciendo acá arriba, fue siendo acompañado con el logro, ¿tá?, de algunos descubrimientos, ¿tá? Entonces, digo, pasamos a tener registros con alambrecito de tunteno, que yo les hablaba hoy, que nosotros utilizábamos en el laboratorio, pero que son de 1957, ¿tá?, a tener actualmente electrodos múltiples, ¿tá?, donde la distancia entre electrodo y electrodo que es microscópica y que yo puedo implantar en el animal para tener al mismo tiempo el registro de la actividad eléctrica de todo un conjunto de neuronas en una región específica, por ejemplo de la corteza. Entonces, hay todo un desarrollo impresionante y en los últimos años más que nunca, que ha permitido responder a preguntas claves, ¿sí?, que se han ido haciendo los investigadores a lo largo del tiempo, ¿sí? Indudablemente, digo, si cada neurona va a descargar, ya sea de manera espontánea o ante un estímulo, yo podría llegar a registrar, ¿sí?, la actividad eléctrica de un conjunto de neuronas, ya no solo de una única neurona. Eso va a depender del tipo de electrodo que utilizo. Entonces, cuando se utilizan electrodos que no son tan pequeños, tan finitos, ¿sí?, sino que se utilizan electrodos como más separados, uno logra registrar lo que conocemos como potenciales de campo. Si en lugar de bajar una pipeta muy, muy finita y aproximarla a una única neurona y registrar la diferencia potencial con un electrodo de referencia que yo tengo puesto en el medio, bajo dos alambrecitos separados entre sí 1 milímetro, lo que voy a estar midiendo es la diferencia de potencial que resulta de la actividad de un conjunto de neuronas. A eso se le llama habitualmente potenciales de campo. Uno puede llegar a establecer relaciones entre lo que es el potencial de campo con la forma de descarga de las neuronas de esa región del cerebro, y eso se hace, ¿tá? Pero si uno registra en el encéfalo de un animal los potenciales de campo de diferentes regiones, encuentra potenciales que son característicos de las diferentes regiones. Entonces estas técnicas eléctricas, si uno se hace el ojo como investigador de cuál es el potencial de campo que registra en cada zona del cerebro, le permiten saber desde afuera, sin tener que cortar y mirar al microscopio ese cerebro, en qué región del cerebro está. ¿Tá? Entonces, muchas veces uno empieza registrando el potencial de campo de una región del cerebro para recién después, cuando se posiciona en la región del cerebro que quiere estudiar, bajar electrodos que registren unidades y ver cómo descargan las neuronas de esa región en particular. Estos potenciales de campo yo los puedo hacer desde dentro mismo del cerebro.
¿tá? Pero también puedo medir la actividad eléctrica de las neuronas desde afuera. Y eso a veces estamos como más habituados, porque cuando se trata del ser humano, generalmente la actividad eléctrica de sus neuronas se registran desde afuera. A nadie, salvo a pacientes quirúrgicos, que a veces se le hacen registros intracraneales, ¿tá? Y que eso ha permitido un desarrollo importante de esa área de la neurociencia, la posibilidad de acceder al encéfalo de un paciente quirúrgico a través de electrodos profundos, salvo a ese tipo de pacientes, al resto de los humanos, los registros de la actividad eléctrica son desde afuera del cráneo. ¿Tá? Y los registros clásicos de la actividad eléctrica desde afuera del cráneo son los registros de electroencefalografía. Supongo que los compañeros que trabajan en el laboratorio de sueño vigilia de esto saben muchísimo más que yo, porque deben hacer cientos de registros a lo largo de su carrera. ¿Tá? Digo, yo puedo mirar la actividad eléctrica del encéfalo desde afuera, poniendo electrodos distribuidos. El sistema clásico se llama 10-20, porque se mide el diámetro de la cabeza de la persona y se ajustan los electrodos para que guarden relación de 10 y 20% del tamaño del cráneo, y ahí yo puedo registrar la actividad de todo el cerebro, ¿tá? Con respecto a un electrodo de referencia. Estos registros responden muchas preguntas. Digo, nosotros actualmente estamos en un proyecto donde usamos este tipo de registros para evaluar cómo es la respuesta a situaciones potencialmente estresantes, ¿tá? O también se utiliza este tipo de registro para hacer test de empatía, ¿tá? Y la neurociencia cognitiva se utiliza este tipo de registros para dar respuestas a muchas preguntas. Tienen el gran inconveniente, si bien son registros que temporalmente resuelven muy bien el problema, ¿tá? Porque yo estoy mirando prácticamente a tiempo real lo que está sucediendo. Como el cráneo es un muy mal conductor de la electricidad, es muy difícil localizar el origen de la señal. Si bien hay programas informáticos que nos permiten predecir de dónde se originaría, imaginen que yo tengo el registro en los diferentes canales del electroencefalografía, haciéndome la tiara de electroencefalografía, ¿tá? Y tengo una señal en particular, ¿sí? Que me aparece en uno de esos canales. Hay técnicas que me permiten intuir de dónde proviene esa señal, pero en realidad hay un problema, ¿tá? Que se llama problema inverso, que diferentes combinaciones de fuentes de voltaje y de corriente me darían la misma solución. No hay una única solución para la señal que yo estoy registrando. Entonces generalmente uno apuesta a la solución más probable, y generalmente cruza estos datos con datos que provengan de otras técnicas. Muchas veces se hace esto con técnicas de neuroimagen, o se hace esto con algunos test psicológicos que me permite saber cuáles son las áreas del cerebro involucradas de antemano. Entonces uno cruza la información, porque en realidad de un registro electroencefalográfico la solución es múltiple. Múltiples fuentes de corrientes me darían el mismo tipo de, localizadas en diferentes lugares de mi cerebro, me darían el mismo tipo de registro. Y más aún si tengo en cuenta que en el medio, entre la señal y el electrodo de registro, tengo el cráneo, y el cráneo es un muy mal conductor. Entonces eso trae algunos problemas, pero no deja de ser una técnica que temporalmente es maravillosa, porque cuando está sucediendo algo adentro de esa cabecita, aparece alguna señal que después me será difícil dilucidar. Generalmente estas señales, digo, se analizan computacionalmente, haciendo, por ejemplo, espectros de frecuencia para ver cuáles son las frecuencias de descarga más comunes, y cuando yo tengo una onda clara, bueno, yo digo, esto corresponde a un conjunto de neuronas descargando al unísono en esta frecuencia de descargas predominantes. Este tipo de registro, ¿sí? Da lugar a lo que también es otro registro desde afuera, llamamos potenciales evocados o potenciales provocados, que es hacer este tipo de registro, pero cuando se le presenta un estímulo específico al individuo.
Entonces se pueden registrar potenciales evocados, por ejemplo, auditivos, con estímulos auditivos, o visuales, o somatosensoriales. Es decir, presentarle a un individuo un estímulo, estar registrando la actividad eléctrica de su cerebro desde afuera y ver cómo es la respuesta, ¿tá? De algunos canales, porque no es una respuesta masiva, sino en algunas zonas específicas del encéfalo, ¿tá? Cómo es la respuesta a ese estímulo. Digo, hay un trabajo clásico, digo, que tiene que ver con la corteza visual del gato, ¿tá? Que es el de Mercher, donde tratan de localizar cuáles son los focos, los generadores del potencial evocado auditivo. Dije corteza visual, pero no, es auditiva, es audición, ¿tá? Donde ellos registran, ¿tá? La actividad eléctrica del encéfalo del gato, y después lesionan. Esto combina estas técnicas de registros eléctricos con las técnicas de lesión. Le agregan ácido cainato a ciertas regiones del encéfalo del gato, van lesionando y van, a través del registro, identificando cómo son los cambios en los potenciales evocados, y de esa manera pueden identificar cuáles las regiones del encéfalo generadoras de estos potenciales. Porque cuando yo lesiono con ácido esa región, dejo de tener el potencial evocado. O sea que después de inyectar el ácido cainato, ¿sí?, mi registro del potencial evocado se modifica. Entonces ellos identifican, una vez que sacrifican al animal, esa región del cerebro, ¿sí? Se mueren los somas de esas neuronas por la acción del ácido cainato. Entonces ellos, con técnicas de histología, reconocen cuál es la región del cerebro que lesionaron y cómo esa región modificó el potencial evocado que estaban registrando. Y de esa manera pudieron identificar cuáles eran los generadores, los conjuntos de neuronas que generaban la respuesta al sonido que estaban registrando. ¿Tá? Ese tipo de experimentos se hace, también se hace en humanos, digo, indudablemente no lesionando con ácido cainato, ¿tá? Pero se puede llegar a identificar no solo cuál es el origen, sino cómo es ese potencial evocado, y se puede llegar a tener alguna idea de cómo se codifican las características del estímulo a partir de esa señal eléctrica. ¿Tá? Porque yo esperaría, digo, que si voy modificando el estímulo, el año pasado Adalena lo quiso hacer, digo, no tuvo suerte, pero ella quería trabajar con los potenciales evocados olfativos, presentando estímulos olfatorios diferentes y registrando el potencial evocado para ver cómo se modificaba en relación a la intensidad del estímulo. Eligió un modelo que era complejo, porque la olfacción ya saben que es compleja, pero bueno, era una buena idea, y si hubiera salido era maravilloso. Este año capaz que se inspira de vuelta en algo parecido, además tenía un colaborador que era su hijo, que maravilloso. Pero bueno, esto en cuanto a la actividad eléctrica del encéfalo. Puedo registrar unidades únicas, puedo registrar potenciales de campo, puedo registrar la actividad eléctrica de todo el encéfalo, o puedo irme a registros de potenciales evocados. Las corrientes eléctricas además tienen la particularidad de generar campos magnéticos. Y junto con estas técnicas también hay un reciente desarrollo de lo que es la magnetoencefalografía. La magnetoencefalografía, Matías levanta la mano ahí. Sí, perdón, ¿puedo hacer una pregunta con lo que dijiste recién de las lesiones en la corteza del gato? Sí. No entendí muy bien la última parte, cómo histológicamente, o sea, cómo con los después, con el gato, bueno, sacrificado obviamente, pueden ver Porque veían a partir de las lesiones. Me perdí ahí justo esa partecita, veían perdón. el conjunto, la lesión te provoca la muerte de los somas de esas neuronas. Entonces, una vez que vos sacrificás al animal y haces histología, esa zona te va a quedar de otra coloración. Entonces identificás cuáles son los cuerpos celulares que mataste con el ácido. Y esas neuronas serían las que estarían involucradas, por ejemplo, en una onda del potencial evocado que estabas registrando. Sí, no sé, tendría que leer el artículo, cuántos gatos mataron. Porque son varias, claro, son varios. Claro, sí. Gato de color. ¿Qué?
Claro, son varios generadores. Es una onda compleja el potencial evocado. Entonces, ellos mataban un pedacito de la corteza, veían cómo se modificaba esto. Después sacrificaban al animal y decían, bueno, estas neuronas eran las que daban, por ejemplo, la componente 1 del potencial evocado. Porque eso lo perdí cuando maté. Claro, porque no tuve más la respuesta, Sí, básicamente. cuando No no tuve podía más la generar el respuesta. potencial. Sí, exactamente. Sí. Yo Genial, creo que genial. actualmente esto se podría hacer anestesiando, porque actualmente hay como todo un desarrollo, no con un ácido, sino que agregando un anestésico que te suprime la actividad. Tendrías que agregar un anestésico y tendrías que agregar algún colorante que, junto al anestésico que te tiñera las neuronas de esa Claro. región. Y ahí quizás podrías, si usás colorantes distintos, por ejemplo, colorantes que florecen a diferentes longitudes de onda, vas tiñendo diferentes zonas. Entonces, un mismo gato te permitiría Claro, identificar varios núcleos. Yo claro, no creo hace que eso falta. yo creo que eso se puede hacer de forma mucho menos cruenta actualmente, solo anestesiando, porque después el animal recupera la respuesta y vos ahí vas y vas a otra zona. Claro, claro, Digo, claro. pero Sí, esto, digo, es 96, no creo, acá sacrificaban el animal. Habría que leer el artículo para saber cuántos gatos. O buenísimo, muchas sea, gracias. bien, les decía que las señales eléctricas a su vez generan señales magnéticas. Toda corriente eléctrica tiene asociado un campo magnético. ¿Qué ventaja tiene en lugar de registrar el campo eléctrico, el campo magnético? Que el cráneo no interfiere con el campo magnético. Los campos magnéticos son registrados fácilmente a través del cráneo, porque ahí no importa la conductividad del material. El cráneo es un material no magnetizable, entonces el campo magnético que se genera en el encéfalo, yo lo puedo registrar sin problema desde afuera. Es una técnica como incluso más sensible que la electroencefalografía, igualmente buena en la resolución temporal, porque el campo magnético se genera al unísono. Entonces, si yo puedo resolver temporalmente la señal teniendo un campo eléctrico, lo puedo hacer con un campo magnético. Esa es la ventaja que tiene. El inconveniente que tiene, o que yo le veo, son dos. Uno de los inconvenientes es que es muy costoso, porque el aparato tiene que ser mantenido a bajísimas temperaturas, entonces se necesita tenerlo como contenido en helio. Entonces eso es una tecnología muy, muy costosa. Y el otro inconveniente que tiene, que los campos magnéticos siempre son perpendiculares a los eléctricos. Entonces, si yo tengo las neuronas ubicadas perpendicularmente al cráneo, esos campos magnéticos van a ser tangentes al cráneo y son difíciles de detectar. Los campos magnéticos que se observan claramente son los de las neuronas que están en las fisuras del encéfalo, porque en la fisura, que es donde la corteza se invagina, las neuronas están dispuestas paralelas al cráneo. Y los campos magnéticos perpendiculares a esas neuronas las registro de forma perpendicular al cráneo. Entonces la magnetoencefalografía es muy útil muchas veces para registrar la actividad eléctrica de las neuronas que están en las fisuras. ¿Sí? Pero está en boga, ¿sí? Se pueden registrar potenciales evocados y registros muy similares a los de electroencefalografía, con la gran ventaja de no tener un material no conductor como es el cráneo interpuesto en el medio, porque acá no es electricidad, es magnetismo. Y hay todo un desarrollo de esta técnica. Yo acá en Uruguay no sé si hay magnetoencefalógrafo. No sé, Marita, nunca escuché. Pero, ay, perdón, deme un minuto. No, no estoy segura. Me puedo fijar en el CIN, el único centro que hay acá de imagenología es el centro de imagenología que No sé, digo, en fue Argentina fundado por probablemente Engler. haya, digo, en Argentina probablemente haya porque tienen un desarrollo importante tecnológico, pero bueno, yo nunca escuché a nadie de la región dar ninguna charla sobre resultados No. obtenidos con esta técnica. Pero si uno lee, digo, realmente le sacan bastante cartel, ¿sí? Porque se sacan de encima el problema
del cráneo, que para los que hacen electroencefalografía y tratan de determinar cuál es el origen de la fuente eléctrica que genera esa señal, es todo un lío. ¿Tá? Pero bueno, esto en cuanto a la actividad eléctrica del encéfalo, digo que es una actividad registrada habitualmente, y nosotros cuando en la tercera semana estemos haciendo la parte experimental con los equipos de Brain and Brain que nos van a liberar en algún momento de los aeropuertos, ¿tá? Lo que vamos a estar registrando es actividad eléctrica. ¿Tá? Vamos a registrar actividad eléctrica con algunos equipos extracelular, ¿tá? Trabajando con invertebrados, con cucarachas en particular, ¿tá? Y vamos a estar registrando actividad eléctrica con una especie de electroencefalógrafo de un canal, digo, algo muy simple, pero es el tipo de actividad que vamos a estar registrando con esos equipos de bajo costo. ¿Tá? Además de estas técnicas habituales, están las técnicas de imagenología. ¿Tá? Hay técnicas que son puramente anatómicas, que no me dicen mucho de la función, como es la tomografía computarizada de absorción, basada en que las diferentes regiones del cerebro absorben diferente de acuerdo a su composición. ¿Tá? Entonces yo puedo distinguir sustancia blanca, sustancia gris. Lo mismo la resonancia magnética funcional, ¿tá? Que tiene que ver con lo que son los espines de los átomos de hidrógeno, el movimiento de los electrones en un átomo de hidrógeno. Entonces, si yo tengo como diferente densidad de átomos de hidrógeno en el cerebro, yo voy a tener imágenes que están bastante estandarizadas, y cuando hay alguna anomalía, yo eso lo voy a poder ver, digo, en este tipo de registros. Estas técnicas son generalmente técnicas anatómicas, estructurales, pero que han ido desarrollándose y han ido dando lugar a técnicas funcionales, ¿tá? Que además de hablarme de la estructura, me hablan de la función. ¿Tá? Por ejemplo, la tomografía de emisión de positrones es una técnica funcional donde, por ejemplo, si yo tengo glucosa marcada radioactivamente y una región del cerebro que está más activa, basándose en el hecho que esa región, ¿tá? Requiere un aporte energético, ¿tá? Mayor, y por lo tanto va a requerir un aporte sanguíneo, y la glucosa, va a haber mayor consumo de glucosa, y los isótopos radioactivos se van a fijar en esa región, yo puedo detectar la emisión de positrones y puedo identificar esa región. ¿Tá? Esto es más funcional. El problema más grande de estas técnicas, que si bien me permiten localizar con bastante precisión la región del cerebro, no es en tiempo real. ¿Tá? Porque la región se me activó, eso implicó un consumo mayor de glucosa, ¿sí? Eso fijó el isótopo radioactivo ahí, ocurrió la desintegración, emitió los positrones y recién ahí los registro. Entonces estoy en el orden a veces de segundos después registrando una señal. Entonces, si yo quiero usar una técnica de estas, por ejemplo, para evaluar qué áreas se activan frente a una acción concreta, tengo que tener en cuenta ese retraso, que es importante. Y muchos críticos de estas técnicas, cuando uno a veces va a algún curso y empiezan a pelearse los electrofisiólogos con los que trabajan en neuroimagen, dicen, bueno, pero en el medio pudo haber pasado cualquier cosa, porque mi cerebro no es un saco que solo responde a estímulos. Digo, tiene actividad endógena. Entonces en el medio, bueno, pueden haber pasado otras cosas. Cada vez se está refinando más, y generalmente se mezclan los resultados de varias técnicas. Entonces lo que le falta a una se suple con otra. Otras técnicas en esta línea y que han tenido un importante desarrollo en lo que es las neurociencias cognitivas es la resonancia magnética funcional. Es resonancia magnética, como hablábamos hoy, es el spin, da el movimiento de partículas cargadas asociadas a determinados átomos. En este caso en particular se utiliza muchas veces la hemoglobina. Las propiedades magnéticas de la hemoglobina cambian según esté oxigenada o desoxigenada. Entonces, si yo tengo un campo magnético, si las propiedades magnéticas de la hemoglobina cambian, y yo tengo un detector de cómo se modifica ese campo magnético, dependiendo si la hemoglobina está oxigenada o desoxigenada, voy a tener señales distintas. Si yo tengo una región del cerebro que está funcionando a 1000 y que requiere un aporte
continuo de oxígeno, y por lo tanto la hemoglobina se va a desoxigenar, voy a tener un tipo de señal distinta a una región del cerebro que está más en reposo. Entonces esta técnica, que es una técnica que se basa en una resonancia magnética, que es estructural, pero que le agrega un componente funcional que tiene que ver con el índice metabólico de las distintas regiones del cerebro, permiten identificar distintas áreas que se activan o desactivan frente a diferentes funciones. Y luego ese tipo de registros puestos en un cráneo modelo me permiten localizar esas áreas. Esta técnica se utiliza mucho en neurociencias cognitivas, se utiliza muchísimo. Yo he visto muchísimos trabajos que tienen que ver con el habla, el reconocimiento de caras, trabajos clásicos, ¿sí? que hacen uso de esta técnica para decir cuáles son las estructuras involucradas y la secuencia temporal, porque además yo puedo ir viendo cómo se van encendiendo diferentes regiones del encéfalo a medida que se desarrolla una tarea. ¿Ah? Y tienen, digo, un auge importante en el último tiempo. ¿Sí? También se puede hacer imagenología crónica, ¿tá? Digo, se puede implantar en animales en libre movimiento, se pueden implantar especies no son microscopios, pero que detectan, ¿tá? La actividad funcional de diferentes áreas, ¿no? Digo, y se puede hacer de estructuras superficiales o más profundas, ¿sí? Y se puede, por ejemplo, esto combinar con las técnicas de registro de señales de calcio, ¿sí? Esto Es que simplemente es un microscopio. Sí, 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 endoscopio, es es un una especie de microscopio. microscopio, ¿sí? Es un microscopio que Sí, el sí, animal lleva implantado en su cabecita. claro. ¿Tá? Se puede registrar, digo, la actividad eléctrica de una única neurona, o se puede incluso, hay microscopios bifocales implantados. Yo he visto de 2 fotones que permiten con bastante precisión localizar una región específica incluso, digo, un poco profunda en la corteza, ¿tá? Y si eso se combina con imágenes de calcio, ¿tá? Yo puedo ver cuando se encienden o se apagan algunas áreas del cerebro. Digo, ustedes saben, sí, No, que incluso la de 2 fotones permite un poco más de profundidad que otro tipo sí, de imagenologías de sí, superficie cortical, ¿no? se permite ir un poquito más profundo en la corteza, la de 2 fotones. Ustedes saben que cuando ocurre una sinapsis, ¿sí? A la terminal presináptica hay un ingreso de calcio, que es lo que determina la liberación de neurotransmisor. ¿Tá? Digo, esto es un poquito anterior a la autogenética, ¿tá? Se puede insertar, ¿sí? Digo, a través de modificación genética, se puede, en un virus, ¿sí? Proteínas que florezcan genes que codifiquen para proteínas que florecen cuando se unen al calcio. ¿Tá? Entonces, puedo tener ratones transgénicos que en sus neuronas tengan esas proteínas que van a fluorecer solo cuando se unen al calcio. Entonces, si yo le acoplo un microscopio al cráneo de ese animal, ¿tá? Y dejo que el animal realice una determinada tarea, cuando un área del cerebro se activa, y en esa área del cerebro se activan múltiples sinapsis, el ingreso de calcio a las terminales sinápticas hace que esas proteínas, o sea, que se insertaron a través de ese vehículo viral, se prendan, ¿tá? Florezcan. Entonces, a través de esos microscopios de fluorescencia, yo puedo estar registrando que esas proteínas se encienden, a eso se llama señales de calcio, y viendo con una escala temporal muy buena, porque eso es a tiempo Pregunta. prácticamente real, digo, ¿qué zonas del cerebro se encienden cuando ese animal realiza una determinada tarea? Esa es una tecnología un poco anterior a la autogenética, pero que da muy buenos resultados y que ahora en el último tiempo se ha combinado con lo que son los microscopios bifotónicos, que como decía Marita, permiten no solo ver las neuronas de la superficie de la corteza, sino neuronas un poco más profundas. Entonces eso ha permitido dilucidar la secuencia de activación de diferentes circuitos neurales cuando el animal realiza diferentes funciones. Digo,
no me atrevo a decir, pero yo diría que esto data de más de casi 30 años, 20 y pico de años. ¿Sí? Y por último, Una digo, pregunta, una pregunta sí. con respecto a eso. ¿Cómo es que o sea, el animal está fijo No, bajo lleva su la lente de un microscopio microscopio? caminando. No, Ah, ok. vos Nada, porque la imagen tienta a pensar un poco de eso, pero no sería muy práctico, claro. no, el animal lleva, es un microscopio muy pequeñito que vos fijás al cráneo del Sí. animal, al animal se le abre el cráneo, se fija el microscopio y lleva como el sombrerito caminando, ¿tá? Incluso, digo, la señal la podés mandar por vía Wi-Fi. Digo, los primeros, si uno mira los primeros artículos al respecto, el animal tenía un cablecito que llevaba esa información a un computador. ¿Tá? Pero actualmente, digo, también está la posibilidad de llevar, que no haya un cable que lo conecte. Entonces, digo, tiene como un sombrerito. Digo, hay varios videos. Se llama Miniscope. A Sí, ver, me fijo, pero endoscope mínimo, sí, sí, algo sí. así se llama. Se llaman Sí. este tipo de microscopios. Si uno mira, digo, hay algunos videos interesantes en la web sobre algunos laboratorios que trabajan con esta tecnología. ¿Tá? Lo interesante en animales implantados crónicos, que el animal está haciendo una tarea lo más parecido a lo que hace en el ambiente natural. Está obvio que, claro, ustedes me puedan decir hoy cuando yo hablaba de animal intacto no es si tiene la cabeza abierta. Bueno, pero uno después que implanta, en este caso microscopios, sella la abertura, y bueno, y tiene ese animal con el microscopio implantado durante mucho tiempo. ¿Tá? Y bueno, y tiene esas neuronas descargando cada vez que, descargando no, enviando destellos luminosos que el microscopio detecta cada vez que el calcio entra a la terminal presináptica. Entonces, cuando esas neuronas se activan, digo, yo registro señales luminosas. ¿Tá? Y la resolución temporal de una señal luminosa es la misma que una señal eléctrica. Entonces estoy con una técnica de imagenología resolviendo a tiempo prácticamente real lo que está sucediendo en el cerebro del animal. Son técnicas mucho más rápidas que si yo dependo del flujo sanguíneo, porque acá estoy viendo posta lo que le está pasando a esas neuronas. Y por último, simplemente por mencionarlo, digo, hay otras técnicas, que hay cosas muy clásicas hechas al respecto, ¿sí? Y cosas un poquito más modernas. Las técnicas de lesión, como las que hablábamos hoy, del ácido cainato, digo, el ejemplo clásico que todos hemos estudiado alguna vez, es el caso de Piña-Geish, digo, el trabajador ferroviario que fue atravesado por una barreta, que le lesionó su lóbulo frontal, y que después hay, si nunca lo leyeron, lean, digo, hay descripciones muy exhaustivas de médicos tratantes de cómo tuvo graves consecuencias emocionales. El individuo parecía que no tenía filtro emocional. Entonces, una vez que sobrevivió a un accidente que en otras condiciones la mayoría muere. Una vez que él murió, digo, y se pudo disecar su cerebro, se vio cuál era la región del cerebro afectada por esa barreta, y de ahí es que a partir de allí se inicia toda una línea de investigación que asocia el lóbulo frontal con las emociones. Eso es algo clásico de 1800 y algo. Hoy en día, digo, se puede trabajar con lesiones, como hablábamos hoy con el gato, pero generalmente se trabaja anestesiando zonas del cerebro, de modo que el animal después recupere. Y también hay una serie de trabajos, ¿sí?, donde se estimulan de manera magnética, ¿sí?, a través del cráneo distintas regiones del cerebro, lo que se llama habitualmente estimulación transcraneal. Ahí yo les puse una figurita de un roedor que está siendo estimulado a la vez que lo que se está estimulando es la corteza motora, a la vez que se registra la actividad motora, la actividad muscular, ¿sí?, de los músculos de las patas delanteras. Entonces, uno puede estar asociando, digo, cómo la estimulación de ciertas regiones de cerebro activa de diferente manera los músculos que lo comandan. Estas son técnicas también que se utilizan habitualmente en laboratorios de neurociencias. Y por último, digo, hay otras técnicas, digo, que también son importantes, y que
probablemente en la última semana, cuando nos vengan a presentar los estudiantes del año pasado que lograron hacer el desarrollo, hablen de algunas de estas técnicas, en particular el trabajo de Magdalena Vitar. Por ejemplo, digo, hay laboratorios que hacen estudios comportamentales, yo ahí les puse, digo, el pececito con el que trabajamos nosotros, descarga, un campo eléctrico débil, cuya frecuencia de descarga depende de los estímulos que encuentra en el ambiente. Entonces, si uno puede identificar y caracterizar el comportamiento de un animal, uno podría hacer estudios de neuroetología, donde relacione cambios en el comportamiento con la activación de algunas vías nerviosas. Eso se hace, digo, hay laboratorios de neuroetología que se dedican a eso. También podemos medir diferentes variables que tengan que ver, por ejemplo, con la activación del sistema nervioso autónomo, el simpático o el parasimpático. Por ejemplo, una medida clásica es registrar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que Magdalena en la última semana les va a hablar de su trabajo, digo que está muy bueno. Se ha visto que un parámetro fácilmente relacionable con lo que pasa en la activación del sistema nervioso simpático es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se utiliza eso como, por ejemplo, indicador de estrés, viendo, bueno, cuál es esa variabilidad, pero también se puede registrar, digo, el diámetro pupilar, se puede registrar la impedancia de entrada de la piel. Hay otras variables fisiológicas que se modifican cuando se prende o apaga las diferentes divisiones del sistema simpático. Y también hay una serie de estudios clásicos, digo, yo traje acá los de Yarbus, de 1967, que es los movimientos oculares, pero digo, los movimientos oculares son fácilmente registrables desde afuera porque el ojo actúa como un dipolo eléctrico, entonces cuando se mueve un dipolo genera una señal que es grandísima, que incluso, digo, si uno está haciendo electroencefalografía es una señal que molesta bastante porque interfiere en el registro. Pero hay investigadores que utilizan, digo, por ejemplo, los movimientos oculares para evaluar, por ejemplo, cómo es el patrón de movimientos cuando estamos realizando una determinada tarea. Digo, los trabajos clásicos son del 67 de Yarbus, pero actualmente hay laboratorios, ¿sí? que utilizan, digo, obvio que con técnicas mucho, él ponía un espejito que le permitía, no registraban ni la actividad eléctrica, ponía un espejito que le permitía ver hacia dónde estaba mirando el sujeto. Hoy en día hay seguidores de movimiento ocular, digo, que permiten saber cómo, por ejemplo, se explora una escena, y eso tiene que ver con los procesos cognitivos que están sucediendo y la tarea que tenemos que realizar. Digo, o sea que no solo registrando la actividad eléctrica de la neurona individual uno puede saber de cómo funciona el cerebro. Y simplemente para terminar, y creo que no me pasé mucho, digo, algo que ya habíamos hablado ayer, pero que me parece que está bueno siempre tener presente, ¿sí? La mente no es, digo, simplemente la suma de las actividades de regiones específicas. Dice, las funciones localizadas en regiones discretas del cerebro no son las complejas facultades de la mente, sino operaciones elementales. Las facultades más elaboradas se construyen a partir de conexiones de varias regiones del cerebro distribuidas en serie y en paralelo. Y no solo eso, sino que la mente es la emergencia sinérgica de los procesos cerebrales. Digo, como Marita me parece que bien planteaba el lunes, y no nos podemos olvidar que muchos de los abordajes que nosotros hacemos desde nuestro campo de estudio son reduccionistas. Y aunque después tengamos todas las partes, no es un puzzle. No es, si encajamos todas las partes voy a tener la forma en que este sistema nervioso se va a comportar. No, probablemente hay propiedades que van más allá que la suma de las partes. Y eso es lo que queremos decir cuando decimos que la mente sí es una propiedad emergente de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Es como una Gestalt, ¿no? Es como una Gestalt. No sé si hay preguntas, perdón que fui rápido, pero no quería como... Preciosa la charla, Carolina. Chiquilines, pregunten, comenten. Obviamente que escuchando a la Carolina, y con la continuación además de lo que fue la charla del otro día, más reafirmamos que esto es una introducción, ¿no? Hicimos como una especie de paneo
y ni siquiera total, porque hay más técnicas incluso de las que estuvimos comentando y mencionando y mostrando, pero lo interesante es ir relacionando las técnicas y pensándolas no como un objetivo en sí mismo, sino como un medio para contestar preguntas específicas que nos vamos haciendo. Entonces me parece que acá de repente es interesante juntar un poquito todo, porque vieron que tanto Carolina como yo, al ir presentando las técnicas, también les presentamos algunos modelos animales bueno, que compartimos en utilizar, porque coincidimos en nuestra carrera académica, utilizando el mismo modelo, pero también fuimos compartiendo algunos otros, y si profundizamos en muchas de las técnicas vamos a ver que aparecen otros modelos animales, y ahí también importa entonces el modelo como ese experimento de la naturaleza, ¿no?, más apropiado para contestar las preguntas que nos estamos planteando respecto a cómo está organizado, estructural, funcionalmente, cómo funciona y responde el sistema nervioso a lo que pasa alrededor y en el propio organismo, ¿no? Entonces, me parece que está lindo visualizar esto como una introducción, en realidad es como una motivación sobre todo para que ustedes, de toda esa panoplia de aproximaciones que permiten responder distintas técnicas y que permiten digamos, acercarnos al sistema nervioso utilizando distintos modelos biológicos que son los más apropiados para esas preguntas que queremos contestar, ¿no? Entonces, un poco esa es la perspectiva desde la cual queríamos acercarnos a las neurociencias, un poco también para poner como en un lenguaje en común, porque como acá estamos hablando de neurociencias y de las machine learning, inteligencia artificial, tenemos lenguajes propios y específicos de una y otra área. Entonces necesitamos una etapa, digamos, en la cual podamos empezar a hablar el mismo idioma, o por lo menos empezar a comprender el otro idioma, ¿no? Y compartirlo de esa manera. Así que pregunten, comenten, aporten cosas, porque es como tanto Caro como yo pensamos, digo, nosotros hemos trabajado en una área de una parte del campo de la neurociencia, pero no agotamos todo, y seguramente ustedes también saben de otras técnicas complementarias o otros modelos que quieran hacer un comentario, un aporte, digo, siéntanse libres, en esto también todos aprendemos de todos, digámoslo claro. No es una cuestión unidireccional. ¿Mm? Wildo levanta la mano. Wildo, te escuchamos. Okay. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto, Wildo. Ok, gracias. Bueno, sí, justamente la última parte de la exposición que estaba hablando acerca de los registros de electroencefalograma y de las últimas técnicas que habían mencionado, justamente me puse a pensar acerca de las aplicaciones prácticas de estos metodologías, si queremos verlo. Y justamente ya desde el campo al menos de la psicología, al menos hay un aspecto que se habla mucho, que es la retroalimentación, o sea, el biofeedback, en donde justamente se hacen registros, justamente respuestas un poco más fisiológicas, como frecuencia cardíaca u otros, y que mediante estrategias conductuales digamos, se reduce la probabilidad de respuesta, digamos, que ante ciertos estímulos, que claro, que obviamente son registrados de manera mediante electrodos, mediante electrodos y algunos tipos de respuestas como galvánicas, frecuencia cardíaca. Y por otro lado también, digamos, me llevo a pensar, digamos, desde el punto de vista también de la ingeniería, de las aplicaciones que usualmente se utilizan, realmente los de registros de electroencefalograma en tecnologías como las interfaces cerebro-máquina, y que hoy en día justamente ya se ha visto de que no es lo único en este caso del cerebro y la máquina, sino también, digamos, incluso entre algunos
incluso también, digamos, entre, por así decirlo, entre personas o entre otros seres Sí. u organismos, como plantas, creo. Le Pero dejamos. justamente eso también me lleva, justamente mi pregunta sería básicamente es, ¿qué aplicaciones, digamos, podríamos eh, mm, hacer de todo esto, pero dentro del campo de las políticas públicas? Por lo que las metodologías existen, pero ¿qué tanto sería el impacto de estas en las políticas públicas o en las regulaciones de las neurotecnologías? Vamos a tener la charla mañana de neuroética. Te Bueno, estamos adelantando. justamente, sí, claro, eso, bien va a ser una linda pregunta para que le hagas a Arlene en Sí. su charla de neuroética, pero es cierto que este tipo de tecnologías podrían ser utilizadas para, de repente, lo que serían screening, ¿no? De determinadas afectaciones. Por ejemplo, en Uruguay es muy común, y desde hace muchos años, que en los niños en las escuelas hacen, incluso cuando están por pasar, en algunos casos, de jardinera a la escuela, le hacen test de visión, de audición, como una especie de screening para detectar alguna dificultad que pueda repercutir en el proceso de aprendizaje del niño. Bueno, uno de los temas que hay en nuestro país y en el mundo es el tiempo de latencia entre el inicio de los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades como la epilepsia. Y sería muy bueno si uno pudiera desarrollar una tecnología de bajo costo, ¿sí? Que de hecho el equipo de Backyard Brain puede incluso llegar a ser utilizado con ese fin, aunque sea de un solo canal, por lo menos para un screening grosero inicial, podría llegar a servir, y que uno pudiera hacer ese tipo de registros en niños a nivel masivo en todas las escuelas. Entonces, estar detectando, en vez de estar de repente 2, 3 años con un niño con problemas de atención o esto, dice, tenía un pequeño mal. El pequeño mal en sí no da una convulsión tónico-clónica que cualquiera se da cuenta que está convulsivando, pero sí de repente da pequeñas crisis de ausencia, de descontacto con la realidad, y que a veces demoran en ser diagnosticados. Entonces, por ejemplo, ese tipo de tecnologías de bajo costo podrían llegar a ser utilizadas con fines de políticas públicas para detección precoz de algunas enfermedades. ¿Sí? Bueno, por el lado de la ética, eso seguro mañana, preguntarle a Arlene, hay todo digamos, un conjunto de implicancias que puede tener esto, sabiendo que en el mundo se están desarrollando muchísimas tecnologías, algunas de las cuales son bastante invasivas y no siempre son con fines, digamos, médicos o de mejorar la calidad de vida de la persona. A veces son con fines simplemente de lograr cambiar opiniones, o, muchos no sabemos ni qué fines porque no se publican, obviamente. Pero también hay, ese tipo de interfaces cerebro-computadora son muy importantes porque, por ejemplo, acaba de salir publicado un artículo, que si quieren ahora lo busco y se lo comparto en el chat, en el cual a través de una interfase cerebro-computadora se está logrando que una persona que no podía hablar, que no podía comunicarse porque tenía una parálisis que le impedía hablar, esa persona en este momento, se está haciendo a nivel experimental, logra, controlando con una interfase cerebro-computadora, que se produzca un texto escrito, ¿no?, de lo que la persona está pensando. Entonces, eso cómo te cambia la vida a alguna gente de manera extremadamente positiva. O fue un caso muy conocido hace ya varios años, debe ser como 4 o 5 años, una persona parapléjica, y se debe haber replicado en varias otras, que con una interfase cerebro-computadora lograba tomar un sorbito
¿no? Un licuado, un jugo, no sé, no importa, ¿no? Pero digo, simplemente controlando con su cerebro un brazo robótico que agarraba el vaso y le acercaba el vaso a la boca con la pajita para que pudiera tomar. Entonces, estas tecnologías están cambiando el mundo y están cambiando la calidad de vida de un montón de gente. O sea, que más que poder comunicarte cuando no podés comunicarte, o poder autoabastecerte o sostenerte y no tener que depender hasta que te den un sorbo de agua y que lo puedes hacer con una computadora y un brazo robótico que te está asistiendo. Entonces, creo que y esto, digamos, y recién estamos empezando, creo que va a ser cada vez más la cantidad de cosas que se van a poder mejorar, solucionar y ser instrumentos para que la gente viva mejor, ¿no? Mecanismos para que la gente viva mejor. También tenés el otro lado, y bueno, por eso es importante en este tipo de actividades académicas que el tema de la ética esté incorporado en la formación de grado, en la formación de posgrado y en la formación de los jóvenes investigadores, para que todo lo que uno hace esté desde el principio impregnado por una visión ética ¿no? que te guíe de alguna manera. Gracias, Wilton, muy buena tu pregunta, tu comentario. Bueno, mañana probablemente en el seminario, digo, tratamos con Marita elegir 3 artículos que no fueran demasiado extensos, porque sabemos que pecamos en mandárselos un poco tarde. Trataremos de este viernes estar mandándole los artículos la semana que viene a los grupos 4, 5 y 6. La idea un poco del seminario, como les decíamos ayer, digo, es un espacio de discusión. Digo, una presentación breve, contando lo que se hizo en el trabajo, los resultados que se obtuvieron, pero más que nada dejando un espacio para que podamos como discutir. Entonces algunas de estas técnicas que hoy veíamos, las vamos a volver a retomar. ¿Está? Digo, o sea que no se sientan con la presión de, ay, qué terrible, me tocó el seminario mañana, pero digo, es para eso, más que nada. Esta semana vamos a estar enfocados en esto, en la parte de neuro, la semana que viene vamos a estar enfocados en la parte de inteligencia artificial, y la última semana en tecnologías de bajo costo. Y bueno, lo que nos queda a nosotros por hacer es ahora, dentro de un ratito, les mandamos a la gente de Argentina el mail con todos los nombres para que estén al tanto, y bueno, y después tratar de destrabar esos equipos. ¿Sí? Una pena. ¿Cuánto tiempo sería ideal que dure la exposición? Mañana tenemos 3 actividades que espero que vayan como en hora. La primera es la charla de Roberto Toro, que es 1 hora. Después está Arlene, y el seminario está pensado para 1 hora y media. Si todos terminamos en hora, la exposición unos 15 minutos, 20, y después discutimos. Si vemos que se nos va un poquito más lo anterior, bueno, una exposición un poquito más breve para dejar un espacio de discusión. Pero yo creo que 10, 15 minutos de exposición están más que sobrados. O sea, vayan a lo grande. Vayan a lo grande, digo, lo mismo si alguien tiene problemas con el inglés, bueno, céntrese en lo que es la introducción al trabajo, lo que muestran los resultados, apóyense en sus compañeros, los grupos son de 3 o 4. Digo, el año pasado, no, este año tratamos de ser cuidadosos. El año pasado nos pasó que mandamos un artículo que nos encantó, pero eran 45 páginas. Fue lo primero que dijeron. Los expositores dijeron, eran 45 páginas. Entonces, este año tratamos de ser un poquito más cuidadosos. Pero bueno, la idea es tener un espacio de discusión, de ver cosas donde lo que discutimos en la semana se esté aplicando. Pero bueno. Mañana temprano estamos conectados de vuelta, o sea que la despedida de hoy es corta. Es por un ratito nomás. Temprano. Tiene una muy buena resolución temporal. Bueno, muchas gracias por la clase. Bueno, Sí, hermoso.
Gracias a ustedes por Una escuchar. pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Van a publicar las diapositivas en algún lado? Porque hay como podemos- varios conceptos que ahora capaz que los Sí. entendí, pero no me acuerdo el nombre, estaría bueno tenerlo Sí, como sí, sí. referencia. Las cargamos, La- las cargamos. Las cargamos en la misma carpeta donde están la bibliografía Está- y Flor ahí está vamos a... Flor está pidiendo el link para mañana. Flor, ¿no te llegó un link al calendario? No, no le debe haber llegado, porque Flor está en otra lista, que son los que están en espera por los equipos. Que vamos a Flor, incluir. poneme el email acá y yo ya te agrego. A los demás les llegó el calendario esta vez, ¿no? Porque el primero falló y era porque me faltaba haber bajado la aplicación a Zoom del calendario, qué sé yo, esa historia. Creo Pero que esta vuelta no logré. si Flor te pone el mail acá, ya la agregás a la lista Ya le general. agrego al calendario y además ya si quieren ya me fijo, igual se los comparto, pero... A ver, déjenme ver. Ya compartí el link de mañana, por si acaso. Buenísimo, está. Si ya lo Y ahí compartiste, hay ya alguien lo que no compartí. le llegó también, a Mayra de Negri, no le llegó. Entonces, las dos, por favor, pásenme el email. Ahí va, ahí está, Flor, ya te Y a Pablo agrego. Siquet tampoco le llegó, a Pablo Siquet Flores, o sea que no le llegó a todo el mundo. Qué lío, ¿y por qué no llegó? Bueno, fue un error. Bueno, compartimos el link y lo cargamos también a la carpeta del Drive. Ahí va. Espérate que yo ya los agrego al... Pero el link no lo podés compartir por acá, ¿El link de qué? del calendario. O A no, ver, lo tenés esperá. que agregar. No, lo tenés que agregar No, para creo que tengo que agregarlo al calendario. Yo ya lo agrego. Ah, Ya lo agrego, ya en este mismo momento, porque si no nos olvidamos, compartir. Y acá en las personas pongo añadir personas y ya voy agregando, enviar. Ahí agregué a Florencia. A ver, Flor, ¿quién más Flor, no, está? Perdón, Flor. Flor. Mayra. A ver, así ya la agrego. Bien. Enviar. A ver, ¿quién más falta? Flor, Mayra. ¿Quién más falta? Pablo. Pablo. Bien, ya te agrego, Pablo. Y ahí ya Persona. Sandra puso el de mañana. Enviar. Y a ¿Alguien más que Sofía le Cancela falte? y a Nadia tampoco, y a Sofía tampoco, qué raro. Qué raro, yo pensé que había copiado todos. De A repente se Nadia trancó. capaz que no le llegó porque es Hotmail. No, pero debería haberle llegado. Nadia, Igual, ¿no? Damián. ¿Dónde está Nadia? No veo. Nadia está acá en el New correo, message, a ver. después de Flor. Acá, Nadia. Ya lo copio. Ya Sofía te agrego. tampoco. Qué raro. Qué raro, yo creí que había puesto todo Y el ahí mundo. Nadia tiene un Gmail también, mandó un Gmail también. A ver. Ahí. Nadia, enviar. Ahí te lo mandé. Confirmen si pueden antes de que nos vayamos. Confirmen que lo recibieron, así. Y Sofía también. Sofía Cancela, ya copio. Bueno. Bien. Ahí agrego a Sofía Cancela.